Hola profe, ¿me podrías explicar la segunda presidencia de Perón? Obvio que sí. Comencemos. Antes de que Perón se lance su segunda presidencia, hay que tener en cuenta que durante su primer gobierno promulgó una reforma constitucional en 1949, que permitió la reelección presidencial, extendió los mandatos de diputados y senadores, permitió la elección directa del presidente y vicepresidente, entre otras cosas como la educación primaria gratuita, los recursos energéticos pasaron a ser propiedad del Estado, etc. Pero una de las reformas más importantes junto a la figura de Evita es que en 1947 gracias a un proyecto de ley las mujeres pudieron votar por primera vez en 1951. Para las elecciones de 1951, la fórmula de la patria era Juan Domingo Perón Eva Perón. Pero para el 31 de agosto de 1951 Eva renuncia como vicepresidente por diversos factores como su salud, la oposición en las Fuerzas Armadas, además de que era inusual ver a una mujer en altos cargos políticos. Poco tiempo después, hubo una sublevación militar que mostró que la oposición quería un golpe de Estado. Finalmente, la fórmula Juan Domingo Perón Hortensio Quijano ganó con un 63%. Esta presidencia se vio afectada por una crisis económica. La democratización del bienestar, la cual era una serie de reformas y diferentes medidas, se aplicó en la postguerra ya que esto favoreció a Argentina debido a que no había presión estadounidense y los precios de exportación eran caros. Esta ventaja no duró demasiado ya que para 1949 Estados Unidos reactivó su economía mundial. Por otra parte, hubo una crisis en el sector exportador que afectó a la industria ya que ésta se financiaba con una moneda extranjera desencadenando un aumento en la inflación, un deterioro en los salarios de los trabajadores y cada vez se hacía más difícil importar maquinaria. La respuesta del gobierno fue un ajuste moderado de los subsidios públicos, lo que llevó a huelgas de los sectores más afectados. Para 1951 y 1952 una sequía empeoró la economía al disminuir la producción agropecuaria. Por otro lado, el 26 de julio de 1952 muere Eva Duarte a causa de cáncer. Finalmente, la baja producción de alimentos y la crisis llevó a que varios peronistas señalen que la edad de oro había terminado. Tras la crisis surgieron cambios como, se redujeron las importaciones, se ajustó el gasto público, se congelaron precios y salarios, etc. El segundo plan quinquenal buscó aumentar la rentabilidad agropecuaria antes que la expansión industrial. Esto benefició a agricultores y ganaderos a reavivar el sector exportador. Al final, este plan económico mostró inicios de recuperación en la economía en 1953 y 1954, lo que permitió a los sindicatos discutir aumentos de salarios. En paralelo, el apoyo del electorado a la reelección de Perón y el temor al descontento debido a la crisis económica provocó que el gobierno avanzara sobre las instituciones liberales que habían funcionado con normalidad entre 1946 y 1952. La peronización de la sociedad obligó a los empleados estatales a incorporarse al partido peronista, discriminó a los militares antiperonistas en los ascensos en el interior de las Fuerzas Armadas y se propagó en la escuela primaria y sitios públicos el culto a la personalidad de Evita y Perón. La comunidad organizada se manifestó con empresarios cercanos al gobierno en la Confederación General Económica que tenían que interactuar con los sindicatos de la CGT. En abril de 1953, 2 bombas colocados por comandos antiperonistas estallaron en un acto de la CGT, lo que dejó varios muertos y heridos. En venganza, manifestantes peronistas asaltaron la sede de Yaque Club y locales del Partido Socialista, el Demócrata y el Radical, mientras que el gobierno realizó muchas detenciones a miembros de la oposición. En noviembre de 1954, Perón acusó a miembros del clero católico intervenir en actividades antiperonistas. La Iglesia, que ya estaba celosa de la transformación del peronismo en un culto religioso, que ganó más apoyo luego de la muerte de Evita, criticaba la influencia del gobierno en ámbitos que consideraba propios, como la niñez, juventud, mujeres. El catolicismo argentino pasó a la oposición en muy poco tiempo, lo que provocó una gran crisis política. La ruptura definitiva entre Perón y la Iglesia fue el proyecto católico de formar un partido demócrata cristiano totalmente opositor. Es por ello que el gobierno anuló los privilegios que la Iglesia había obtenido desde 1943 por su apoyo al régimen militar y a la candidatura de Perón. También abolió la enseñanza religiosa en escuelas públicas,
aprobó una ley de divorcio y se legalizaron los prostíbulos. Por último, se promovió la movilización de sus apoyos en contra de la Iglesia. Más tarde, para la oposición se volvió favorable la situación debido a la procesión de Corpus Christi. La Iglesia intentó cambiar la fecha, para atraer más fieles y demostrar a Perón su poder, pero el gobierno no otorgó el permiso para esto. Finalmente, la procesión se convirtió en una masiva demostración política para los antiperonistas, los cuales en vez de recorrer la Plaza de Mayo se dirigieron al Congreso apedrando las redacciones de los diarios oficialistas y también arrancaron una pieza artística de Evita. Las medidas del gobierno contra la Iglesia dividieron a las Fuerzas Armadas. Por ello, los sectores antiperonistas del ejército planearon el derrocamiento de Perón. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo en un intento de asesinar a Perón. Sin embargo, el presidente enterado de esta conspiración no se encontraba allí. A pesar de esto, al ser un día laborable la plaza contaba con varios civiles. Este ataque dejó más de 300 muertos y 600 heridos. En paralelo, había ataques contra la policía, la CGT y la residencia presidencial. Luego, militares peronistas incendiaron iglesias de Buenos Aires. El gobierno, en un intento de controlar la situación y liberó a algunos presos políticos, permitió el acceso a líderes opositores, etc. A pesar de que el gobierno ofreció una tregua, esto no sirvió para desmovilizar a la oposición. Perón endureció su postura, acusó a la oposición de no aceptar la pacificación y reivindicó a los peronistas la legitimidad de responder con violencia. Para el 16 de septiembre de 1955 se llevó a cabo el movimiento militar que puso fin al gobierno peronista. Perón se refugió en la embajada paraguaya y posteriormente abandonó el país luego de un bombardeo naval hacia el puerto de Mar del Plata, dirigido por Eduardo Lianardi, y de diversas amenazas sobre el puerto de Buenos Aires. Ese mismo día el general Lianardi fue designado presidente. Este golpe fue apoyado por las Fuerzas Armadas, la burguesía agraria e industrial, los sectores medios y la Iglesia que consideraban al régimen peronista como una dictadura totalitaria. Debido a esto surgió el nombre, Revolución Libertadora. La unidad del Frente Antiperonista se basó en los acuerdos de desperonizar a la sociedad argentina y la de cumplir una etapa de reorganización política. Lianardi estaba de acuerdo con establecer tratos con sectores del gobierno peronista, pero esta posición no era apoyada por los sectores sociales más poderosos. Debido a esto, en noviembre de 1955 Lianardi fue obligado a renunciar y fue reemplazado por Aramburu. Una vez que ya entendimos todo, vamos a las preguntas. Hora de preguntas peronistas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,